estemos juntos y en armonía, no solo juntos, ¿verdad? Que por ahí a veces nos cuesta un poquito, ¿verdad? Pero el día de hoy, hermanos, amados, el tema es el costo de mis decisiones. Amén. El costo de mis decisiones. Todos los días tomamos decisiones, pequeñas, grandes, que impactan en pequeña o en gran manera nuestras vidas. Desde levantarnos temprano y llegar a tiempo a donde tenemos que llegar, o decir 5 minutos más y llegar tarde y desalineados. Todas las decisiones que tomamos, todas, me pongo verde, me pongo azul, voy, adoro o no lo hago, me santifico o no lo hago, o digo y no lo hago, o digo y sí lo hago. Todas las decisiones que tomamos en nuestra vida nos afectan. Amén. ¿Tú lo crees? ¿Sí o no lo crees? Amén. Todas las decisiones que tomamos nos impactan y también impactan a nuestras familias de cierta manera. Todo lo que tú digas, lo que tú hagas, lo que tú pienses, la forma en la que lo dices, lo haces, está siendo observado por los que van detrás de ti, por los que van pisando esas huellitas que vas dejando. ¿Amén? Y esos son nuestras familias. Amén. ¿Tú crees que tus decisiones impactan a tu familia? ¿En corta o en gran manera? Dependiendo de qué decisiones estemos tomando, ¿verdad? Las decisiones que tomamos siempre en las familias son muy importantes, tanto de forma individual como en una familia impactan. Y es de suma importancia ser muy precavidos de qué decisiones tomamos, porque impactan tanto a nuestra vida y a nuestra familia, y a veces como seres humanos a la familia la tenemos así, ¿verdad? Y muchos dicen, a mi familia ni la toquen, a mí podrán hacerme lo que quieran, o a ellos háganle los que quieran, pero donde toquen a mi familia. ¿Sí o no? ¿Lo has escuchado? ¿Lo has dicho? Muchos incluso dicen, a todos, pero mi mamá, mi mamacita, con ella no te metas. Yo sí lo he escuchado muchas veces. Y es importante que aprendamos el impacto que tienen nuestras decisiones sobre nuestras familias, porque estas decisiones van a repercutir de buena o de mala manera. Dicen por ahí que no hay decisiones buenas o malas. ¿Tú lo crees? Que simplemente hay decisiones y hay consecuencias, buenas y malas, pero ¿tú qué crees? ¿Tú qué dices? Yo creo que sí hay decisiones buenas y malas, porque el Señor nos dice qué hacer y qué no hacer. Amén. Entonces, vamos a volar la imaginación un poquito. Imagina que tú te equivocas. Ay, nada alejado de la realidad, ¿verdad? Bueno, imaginamos que yo me equivoco. Imaginamos que yo me equivoco. Bueno, sí me equivoco, no es que imaginemos, ¿verdad? Yo también me equivoco. Pero imaginamos que nos equivocamos. Ok, me equivoqué. No sé, de repente se me acabó la leche y no tengo trabajo. Y en lugar de ir y pedir, se me hace fácil de repente estar delante de un mostrador y venga para acá.
y de repente soy sorprendida. ¿Tú qué crees que vaya a suceder? ¿Qué crees que vaya a hacer el Señor de la tienda, por ejemplo? O de la cadena, ¿qué tal que fue de una cadena grande? ¿Qué crees que vaya a hacer el dueño? ¿Qué crees que vaya a hacer? Te va a detener. Te va a detener. Pero imagina que te digan 3 años de cárcel por andar robando. Pero no solo tú, sino también tus hijos y tu esposo y tu mamá y tu papá y tus nietos y toda tu familia. Vámonos. ¿Tú qué dices? ¿Será justo o injusto? Tú podrías decir, pues es que el que cometí el error fui yo, ¿verdad? Sí, yo cometí el error, dejen a mi familia, pero yo cometí el error. Vamos a ver una historia, hermanos, amén. Vamos a ver una historia que está en Josué. Dice la bendita palabra de nuestro Señor en Josué 7:10. Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu de Jehová tomaré. La tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la familia que Jehová tomare se acercará por los varones, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Esta es la historia de Acán. Cuando nuestro Señor saca al pueblo de Israel y lo hace cruzar por el desierto y lo dirige hacia la tierra prometida, que era Canaán, amén. Dios los saca y les hace conquistar, amén, les hace conquistar ciertas tierras. En ese proceso les dice el Señor: no tomarán nada de lo que salga ahí. Podrán tomar oro, podrán tomar plata, pero eso va a ser para la casa del Señor. Pero ustedes no tomarán nada. ¿Y qué hizo Acán? Acán tomó. Pero para ese entonces, él dijo: no, aquí nadie va a saber. Aquí nadie va a saber. Entonces, él lo toma, se lo lleva a su tienda y vuelve a salir el pueblo de Israel a querer conquistar las tierras, a querer conquistar lo que el Señor les había prometido, y de repente pierden la batalla. Josué se presenta delante del Señor y le dice: Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no nos has dado la victoria si tú dijiste que nos ibas a dar la victoria? ¿Qué pasó? Y Jehová le revela: lo que pasa es que alguien ha tomado, alguien desobedeció, alguien se atrevió a querer verle la cara a Dios. ¿Y eso se puede hacer? No.
No, ni se puede ni se debe. No. Y entonces le dice el Señor a Josué: presenta las tribus, presenta las tribus y vamos a ir escogiendo para que tú sepas quién fue. Y entonces se presentan las tribus, que sabemos que son los 12 hijos que tuvo Israel. Y le dice, se levanta Josué al otro día muy de mañana y hace pasar a las tribus delante de él, ¿no? Y pasa la tribu de Rubén. Y el Señor escanea. A ver, tribu, bien. Familias, bien. Casas, bien. Varones, bien. Adelante, ¿no? Y viene con la otra tribu. Los Ventura Martínez. No, ¿verdad? Perdón. Simeón. Simeón, la tribu de Simeón, vamos. A ver, la tribu, las familias, las casas, los varones, todo bien. Siguiente. Los Hernández, no, perdón, los de Leví. El Señor pasa revista a las familias, hermano. Pasa revista. ¿Cómo estará nuestra familia cuando pasa revista con nosotros? Primero hizo pasar por tribus y de repente llegan con Judá. Y el Señor pasa el escáner. Ups, foquito rojo. Todos los demás se van, se queda la tribu de Judá. A ver, Judá, presenta a tus familias. Y Judá viene dicen por ahí, con todos sus hijitos. Judá viene, trae a sus familias, las presenta y de repente le dicen, es la familia de Zabdi, la familia de Zabdi es la escogida, todos los demás se van. Ups, la familia de Zabdi, van eligiendo. El Señor va eligiendo, el Señor va revisando. Amén. De repente dice, bueno, nos quedamos con Zabdi, traigan a la casa de Zabdi, traigan a la casa a todos los varones, porque se presentaron por varones, ellos representaban a sus familias. Ojo, varones, Entonces se presentan los varones y dicen, bueno, tribu de Judá, familia de Zabdi, casa de Carmi, y llegamos a Acán. Acán, preséntate. Acán, ¿qué has hecho? Acán, ¿qué hiciste? Y entonces Acán tal vez de inicio dijo, ¿cuántas tribus somos? ¿Cuántas familias somos acaso? Y el Señor se va a dar cuenta. ¿Acaso alguien aquí se va a dar cuenta que fui yo? Y hay veces que escondemos cosas y pensamos que el Señor no lo ve o que alguien más no se va a dar cuenta. Pero no importa si el de al lado lo sabe, si el de enfrente lo sabe, porque el que importa es el que está arriba, si el Eterno lo sabe o no, porque Él pasa lista, Él pasa el escáner. ¿Y qué le pasó? ¿Qué le pasó? Dice que se iban a acercar y el que fuere sorprendido en el anatema sería quemado él y todo lo que tiene.
Y entonces cuando le preguntan, Acán, ¿qué has hecho? Ya descúbrete, ya. Dale la gloria y la honra al Señor y di lo que has hecho. Y entonces dice Josué 7:20, Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho, pues vi entre los despojos un manto babilónico. ¿Qué? ¿Qué? No solo bueno, muy bueno. Cuidado, hermano, cuidado cuando las cosas del mundo te hagan ojitos y tú comiences a verlas muy buenas y digas, esto como que se ve muy bueno. Y no me estoy refiriendo precisamente a la rosquita de Reyes que luego ahí se les antoja. No, de ese bueno no. Dice, y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que esté escondido bajo la tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. ¿Te imaginas a Acán tomando todo eso y llevándolo a su tienda? Yo me lo imagino así como, primero acá con la espada, ¿no? Porque tenía que ir a pelear, ¿no? O sea, llevaba su espada y después agarró el manto y después agarró el lingote y después agarró las monedas y así va. Y se me va cayendo. Y vámonos. Y que nadie me vea. ¿No hay nadie? Y córrele. Y tal vez nadie lo vio porque alguien hubiera dicho, fue de la tribu de, yo lo vi, ¿no? Tal vez sí, nadie lo vio. Imagínate con qué sigilez lo hizo. No es algo fácil de llevar. Tú traes tu bolsa, traes tu Biblia, traes tu suéter y pues hace bultito. Pero él, ¿cómo le habrá hecho? Y luego fue y lo puso en su casa, va, en medio de mi tienda. ¿Tú crees que los de su familia no se dieron cuenta? Sí se dieron cuenta. No lo puso en una orillita de la tienda, no. Lo puso en medio de la tienda y cavó. ¿Qué tanto ha de haber cavado? ¿Cuánto tiempo se ha de haber llevado? No creo que haya sido un hoyito así de 3 palas y un piquito y ya vámonos. ¿No, verdad? ¿Cuánto ha de haber cavado? Y hay veces que en nuestras familias suceden cosas y si nos damos cuenta y hacemos así. No, yo no creo que eso esté pasando. No. No. Podrá ser en cualquier otra casa menos en mi casa. Y no es así, porque si nos damos cuenta. Porque tú sabes, hermana, tú sabes, hermano, cuando los hijos se ven diferente, hacen diferente, llegan diferente, ya traen una chamarra diferente, ya se están portando diferente, ya están haciendo las cosas diferente, ya están llegando a una hora diferente y todo diferente, ¿verdad? Y luego digo, no, no puede ser posible. Pues así hizo su familia porque nadie dijo nada. Nadie fue y dijo, Josué, ¿qué crees? El varón de la casa. El varón de la casa. ¿Sabes, varón? Eres ejemplo. Eres líder de tu casa. Levántate. Levántate. Él
tomó esta decisión. Se llevó 200 siclos de plata. Antes, estas eran las monedas. Estos eran los siclos de plata. Estos eran tetradracmas, o sea, 4 dracmas. Tenían ese valor. Cada dracma era la paga de 2 días. Perdón, la paga de un día. Entonces, un tetradracma era la paga de 4 días. Si se llevó 200 siclos de plata, ¿cuánto se llevó? Un aproximado por ahí de unos 800 días sin trabajar. Acán dijo, wow, ya no voy a trabajar unos 800 días. Gracias, Señor. Tú los hiciste para mí. Yo sabía que me ibas a contestar porque pues yo estoy necesitado, tú lo sabes. También se llevó un lingote de 50 siclos, que era una mina. Antes la mina era la paga de unos 100 días. Entonces allá llevaba unos 900 días sin trabajo y con goce de sueldo y sin trabajo de sábados y domingos. ¿Verdad? Wow. Y se llevó un manto babilónico. Muy bueno a su parecer. Muy bueno. Recordamos que Babilonia fue un lugar de confusión. Un lugar donde el hombre quiso hacerse grande. Un lugar donde el hombre dijo, yo puedo solo. Un lugar donde dijo, yo voy a llegar hasta el cielo y seré grande. Entonces, ¿qué fue lo que codició Acán? ¿Qué fue lo que codició Acán? La gloria terrenal. La gloria terrenal. Estaba confundido. Deseó eso de yo puedo todo, yo las puedo todas solito. Yo puedo. Esto es gracias a mí y esto es gracias a mí y porque yo puedo solo. Y porque yo soy grande y yo soy bueno y yo logro hacer esto y yo logro hacer otro y se envaneció su corazón. Y hay veces que como seres humanos se envanece el corazón, porque ya logramos esto, ya logramos aquello, y alcanzamos esto y alcanzamos aquello. Y lo escondió en medio de su tienda. Y wow, y lo escondemos en medio de nuestros enseres. Un enser o los enseres son las herramientas con las que trabajamos diario o convivimos diario. Por ejemplo, puede ser ropa, puede ser un mueble, puede ser una cuchara para comer. Es decir, ya lo estaba teniendo como un hábito, algo que usaba diario. Eso que trajo a su vida, ya lo estaba usando y aplicando para todo. ¿Pero qué le había dicho el Señor? Israel ha pecado, porque se le dijo no. Y él dijo, no me importa. Y se lo llevó y lo puso en medio de su tienda y todo eso lo puso como cimientos porque lo puso debajo de su tienda. Y entonces, ¿dónde quedaba la obediencia a Dios? ¿Dónde quedaba el respeto por lo que Dios le había mandado? Por cuanto no lo hizo, entonces quebrantó el pacto,
porque el Señor le dijo, mi pacto es con ustedes, mi pacto es contigo, Israel. Y quebrantó el pacto. Y pecó. Y tomó del anatema, y no solo tomó del anatema, sino que ha venido a ser anatema. Vino a ser anatema. ¿Pero qué es anatema? Anatema del hebreo sherim, es redes, una red de un objeto condenado, exterminio. Anatema, red, consagrado, destrucción. Entonces él tomó anatema y él vino a ser anatema. Anatema de latín quiere decir ofrenda, en el sentido de condena de ser apartado o separado o cortado como se amputa a un miembro. Del griego significa maldito, apartado u ofrenda a los dioses. En inglés, accursed, es maldito, o el término maldecir, que sugiere oscuros poderes y artes mágicas. No hay otra definición en inglés para anatema. Y del diccionario, es algo que implica deshonra, exclusión, castigo, forma de condena más alta que puede recibir un pecador, porque no solo se le excluye de los sacramentos, sino que la sanción dura para siempre. Entonces, ¿qué hizo Acán? Tomó anatema, tomó del ofrendado para los dioses, porque ellos tenían ofrendas para sus dioses. Y de eso él tomó. Le pareció en poco la ofrenda que le daba a Dios. Prefirió tomar de otra ofrenda. Y entonces vino a ser anatema. ¿Qué vino a ser? Consagrado para los dioses. Cuando tú y yo, hermano, tomamos de lo que se consagra allá afuera para los dioses que eran de nuestros padres, de nuestros abuelitos, cuando tomamos ese tipo de celebraciones, consejos, actitudes, acciones, tomamos anatema. Y entonces venimos a ser anatema. Y eso le pasó a Acán. Y entonces, dice Josué 7:24, entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy, y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por eso aquel lugar se le llama el Valle de Acor. ¿Qué tomaron de él? El anatema que tomó, el dinero, el manto, el lingote. ¿Pero qué más? Sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda, todo. ¿Y todo es? Todo, no quedó nada que no fuera de él, que fuese llevado. Cuidado cuando tomamos otras cosas y venimos y las ocultamos en nuestra tienda. Porque te decía yo hace ratito, imagínate que lo hacemos y de repente no solo tú, tus hijos, tus hijas y todos. Y acá en esto le pasó. Porque sabes, en el Señor somos una unidad. En el Señor no solo somos uno. Porque por eso cuando el sacerdote intercedía por el pueblo decía, hemos pecado.
Si el sacerdote hubiese pecado, moría dentro del lugar santísimo. Pero él decía, hemos pecado. Todos somos uno, y en tu familia todos somos uno. Todos somos uno. Y si tú tomas malas decisiones, viene toda la familia. Por ejemplo, conocemos la historia de Daniel. Daniel era un hombre recto, justo, que no le hallaban tacha alguna. Que el rey dijo, vamos a ponerlo sobre muchos, sobre gobernadores, sobre administradores, y vamos a ponerlo sobre mucho porque le va bien, a Daniel, entonces pues vamos a ponerlo así. Y entonces todos los que estaban ahí, todos los administradores decían, ay, Daniel, ¿cómo lo hacemos caer si es recto? ¿Es justo? ¿Hace las cosas bien? ¿Cómo le hacemos pues para quitarlo del camino? No, pues solamente algo relacionado a su Dios. Y entonces manipulan al rey y el rey manda hacerles, el rey, ya me estoy yendo a otra historia, ¿verdad? Entonces el rey le dice, pues, ¿sabes qué, Daniel? No, les dice a todos, tienen que orar solamente a mí porque yo soy el rey, y a nadie más durante 30 días. Y entonces Daniel dice, no, ¿qué pasó? ¿Cómo yo voy a hacer eso, no? Será muy rey, pero mi rey es mi rey de reyes. Y él siguió orando, siguió dándole la alabanza a su Dios, y entonces lo sorprenden, y dice Daniel 6:23, entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso. ¿Qué le habían hecho a Daniel? Lo habían mandado al foso de los leones por desobediente al rey. ¿Pero qué le pasó a Daniel? Nada, no le pasó nada. Dice la palabra de nuestro Señor, y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey y fueron traídos todos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. ¿Quién había acusado a Daniel? ¿Ellos? ¿Y sus mujeres y sus hijos? No. ¿Quién lo había acusado? Solo los hombres. Pero ¿quién recibió la resolución de esa decisión? Toda la familia. Por ejemplo, con Abraham y Abimelec. Abraham se va a la tierra de Gerar, y entonces le da miedo que por causa de Sara lo vayan a matar. Y dice, es que Sara, vamos a decir acá entre nosotros, pues tú y yo no estamos casados, somos hermanitos, ¿sale? ¿Sí? Para que no me vayan a matar, no sea que te vean muy bella y pues me vayan a querer matar a mí y pues se deshacen de mí y se quedan contigo. Aquí no hay temor de Dios en este pueblo, vamos a decir que eres mi hermanita, ¿sale? Y entonces, así pasó. El rey vio a Sara muy linda y dijo, vente, Sara, y la tomó. Pero dice Génesis 23, pero Dios vino a Abimelec en sueño de noche y le dijo, he aquí eres hombre muerto por la razón de la mujer que has tomado, pues está casada. Mas Abimelec no se había acercado a ella. Y dijo, Señor, ¿destruirás a una nación aunque sea inocente? ¿No me dijo él mismo, es mi hermana? Y ella también dijo, es mi hermano. En la integridad de mi corazón y con manos inocentes yo he hecho esto. Entonces Dios le dijo en el sueño,
Sí, yo sé que en la integridad de tu corazón has hecho esto y además yo te guardé de pecar contra mí. Por eso no te dejé que la tocaras ahora, pues devuelve la mujer al marido, porque él es profeta y orará por ti y vivirás, mas si no la devuelves, sabe de cierto, morirás tú y todos los tuyos. Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelec, a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos, porque el Señor había cerrado completamente toda matriz en la casa de Abimelec por causa de Sara, mujer de Abraham. ¿Qué había pasado en la casa de Abimelec? Por causa de esa decisión de tú eres mi hermanita y tú eres mi hermanito, el Señor cerró la matriz de toda una casa. Y además le dijo que iba a morir, que ya era hombre muerto y que iba a morir él y todos los suyos. Él y todos los suyos. Él y toda su familia iban a morir. Y entonces la decisión que él tomó era en base a lo que le decía el Señor en sueños. Regrésala, tenía dos opciones, regresarla o quedársela, ¿no? Aquí no pasó nada, nadie me habló en sueños, no pasó nada. Pero él decidió regresarla. Y gracias a esa decisión se salvó toda una casa. Se salvaron todas esas familias y se sanaron. Cuidado con tus decisiones, porque pueden destruir, pueden salvar, pueden sanar a toda una casa, toda una familia. Conocemos también, por ejemplo, a la historia de Fines y Ofnes. Elí era el sacerdote principal, pero él sabía lo que hacían sus hijos. Las decisiones no es solo de yo voy y yo digo, también podemos decidir callarnos y no decir nada. Y aquí nada pasa. Y ellos pues que hagan lo suyo, es su vida, ya están grandecitos, ya saben lo que hacen. Pero el Señor le dijo a Elí que por causa de no haber estorbado a sus hijos de hacer el pecado, entonces iba a morir él y todos los miembros de su familia. Dice Samuel 2:22 en la versión de la Nueva Traducción Viviente. Ahora bien, Elí era muy viejo, pero estaba muy consciente de lo que sus hijos le hacían al pueblo de Israel. Por ejemplo, sabía que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban a la entrada del tabernáculo, y Elí les dijo: he oído lo que la gente dice acerca de las cosas perversas que ustedes hacen. ¿Por qué siguen pecando? Basta, hijitos míos. Los comentarios que escucho del pueblo del Señor no son buenos. Si alguien peca contra otra persona, Dios puede mediar por el culpable, pero si alguien peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder? Cierto día un hombre vino de Dios a Elí y le dijo el siguiente mensaje del Señor: yo me rebelé a tus antepasados cuando eran esclavos de Faraón en Egipto. Elegí tu antepasado Aarón de entre todas las tribus de Israel para que fuera mi sacerdote, ofreciera sacrificios sobre mi altar, quemara incienso y vistiera vestiduras sacerdotales cuando me servía, y les asigné las ofrendas de los sacrificios a ustedes, los sacerdotes. Entonces, ¿por qué menosprecian mis sacrificios y ofrendas? ¿Por qué le das más honor a tus hijos que a mí? Sin embargo, honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. Y llegará el tiempo cuando pondré fin a tu familia para que no me sirva en el sacerdocio. Todos los miembros de tu familia morirán antes de tiempo. Ninguno llegará viejo. Con envidia mirarás y jamás cumplirán sus días. Los pocos que no sean excluidos de servir de mi altar sobrevivirán, pero solamente para que sus ojos queden ciegos y se les rompa el corazón, y sus hijos morirán de muerte violenta.
y para comprobar lo que dije se hará realidad, y haré que tus 2 hijos, Ofni y Fines, mueran el mismo día. Dice Santiago 4:17 que así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es considerado a una persona como pecado cuando sabe hacer el bien y no lo hace. Y esas decisiones afectan a toda nuestra familia. Pero sabes, ellos son los que tomaron malas decisiones. Y fueron sus familias las que fueron afectadas. Pero también hay quienes toman buenas decisiones. ¿Qué le pasó a Noé? ¿Qué le pasó a Noé? Dios le habló. Dios lo rescató. ¿Por qué? ¿Por qué lo rescató? Porque obedeció. Porque había tanta maldad sobre la tierra que dijo Dios, me arrepiento de haber creado al hombre. Pero había uno que era justo, que era recto, que era congruente, que era agradable delante de Dios. Y entonces el Señor, en Génesis 6:17 dice, y aquí yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne en que haya aliento de vida debajo del cielo, y todo lo que hay en la tierra perecerá. Pero estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos, y de todo ser viviente de toda carne meterás 2 de cada especie en el arca para preservarles la vida contigo. Macho y hembra serán, de las aves según su especie, de los animales según su especie, y de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie vendrán a ti para que les preserves la vida. Y toma tú para ti de todo alimento que se come y guárdatelo y será alimento para ti y para ellos. Y así lo hizo Noé. Es decir, Dios mandó una instrucción y él obedeció. Y cuando él obedeció, hubo salvación para él y para su casa. Y todos entraron al arca. Y el Señor preservó su vida. Y gracias a las decisiones de Noé, se salvó Noé, se salvaron sus hijos, se salvó su mujer, se salvaron las mujeres de sus hijos y se salvaron los animales. ¿Te das cuenta hasta dónde impactó la decisión de un hombre? Varón, levántate. Eres el líder de tu casa. Eres el que tomas las decisiones. Pero ¿sabes qué? Dios es bueno, porque no solamente las decisiones de los varones hacen salvar a toda una casa. ¿Qué le pasó a Rahab? Rahab era una ramera que se encontraba en Jericó. Y entonces vinieron los espías para ver cómo estaba Jericó, para saber cómo estaba todo, para saber si podían conquistar la tierra que el Señor les había dicho que ya era suya. Y cuando iban detrás de estos 2 espías, Rahab los esconde en su casa y les dice, es que nosotros sabemos que el Dios de ustedes ha hecho grandes cosas, ha hecho grandes maravillas y ya sabemos que esta tierra ya se las dio. Entonces prométanme por favor que cuando vengan y tomen la tierra, no voy a perecer con mi casa. Y ellos así hicieron. Cuando regresaron para tomar Jericó, cuando todos gritaron y se cayeron las murallas y todos corrían de aquí para allá, ellos fueron
Dice Josué 6:21, y destruyeron por completo a filo de espada todo lo que había en la ciudad, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, bueyes, ovejas y asnos. Pero Josué le dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: entrad en la casa de la ramera y sacad de ahí a la mujer y todo lo que posea, tal como se lo jurasteis. Entraron pues los jóvenes espías y sacaron a Rahab. ¿A quiénes? A Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que poseía, y sacaron también a sus parientes. Y los colocaron fuera del campamento de Israel y prendieron fuego a la ciudad y todo lo que había en ella, solo pusieron en el tesoro de la casa del Señor, la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Pero Josué dejó vivir a Rahab la ramera a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y ella había habitado en medio de Israel hasta hoy, porque escondió a los mensajeros a quienes Josué había enviado a reconocer a Jericó. La decisión de Rahab le valió la vida a su familia. Hay veces que en nuestra familia tú eres esa punta de lanza. Tú eres ese que va primero. Hay quienes vienen delante de ti. Pero seas de uno o seas de otro, el Señor promete rescatarte y a toda tu familia. Si tomas buenas decisiones, si le obedeces a lo que Él te ha mandado. Pero ¿cómo obedecer si no sabemos? Tenemos que leer, tenemos que estudiar. Porque si tú no sabes, no podemos decir, es que yo no sabía, Señor. No. En Hechos 16:30 dice, y después de sacarlo, dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Este era un carcelero que tenía a Pablo y a Silas en la cárcel. Y entonces cuando todos estaban cantando y alabando y orando al Señor, de repente a medianoche hubo un gran estruendo, cuando se mueve la tierra, ¿cómo se dice? Un temblor, gracias. Vino un temblor. Se movieron los cimientos, se abrieron las puertas, y cuando despertó el carcelero, dijo: oh Señor, ya se me escaparon todos. Tomó la espada y iba a tomar su vida cuando escuchó la voz de Pablo que le dijo: no lo hagas, espérate, no lo hagas. Aquí estamos todos, no te falta ninguno. Y él pensó que ya no estaban, y por eso se quería quitar la vida, porque si se daban cuenta que Pablo y Silas ya no estaban en la cárcel, ¿cómo crees que le iba a ir a él y a su familia? Iba a ser lo mismo. Dijo: mejor yo solito ahorita de una vez y rápido. Pero cuando lo saca les dice: Dios es bueno, Dios es misericordioso. ¿Qué debo de hacer? Cree y seré salvo tú y toda tu casa. Y cuando tú le crees, cuando tú le obedeces, ¿eres salvo tú? Sí, y toda tu casa. Y todo lo que tienes. Decía Josué cuando les hacía el recuento al pueblo de Israel de todo lo que el Señor había hecho con ellos, ¿no? Les hace el recuento. Vino el Señor en los tiempos de Abraham, le dio a Isaac, y les hace todo el recuento. Y les dice: y este es nuestro Señor, que ha hecho todas estas maravillas. Y ahora pues temed al Señor y servirle con integridad y con fidelidad, y quitad los dioses de vuestros padres, que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Y si no os pareciere bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres que estaban al otro lado del río,
o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Sabes? El Señor les dio a comer plantas que ellos no plantaron. Les dio a habitar en casas que ellos no construyeron. Les dio tesoros que ellos no trabajaron. Les dio todo. A ti y a mí nos da todo. No hay por qué observar a los demás. No hay por qué venir y traer cosas anatemas a nuestras casas, a nuestras familias. Si tú sabes qué es lo bueno y qué es lo malo, haz lo correcto. Y no porque lo voy a esconder aquí, nadie más se va a dar cuenta. Porque el que se va a dar cuenta va a venir y le va a pasar el escáner a la familia. Y entonces él dice, a ver familia, no voy a poner apellidos. A ver familia de la tribu, tal, véngase para acá. Es importante que sepamos el costo de nuestras decisiones porque en lo espiritual y también en lo material, en lo físico, afectan a nuestras familias. Y tú puedes decir, pero es que mis hijos no tienen la culpa de lo que yo viví, de lo que a mí me pasó, de lo que a mí me hicieron o de lo que yo hice a otros. Pero todas esas cosas se las vamos heredando. Y es importante que heredemos buenas cosas. Es importante que los cimientos y lo que esté en medio de nuestra tienda sea santo y no sea anatema, que agarremos de por allá. Y cuando nos dice el Señor que creas y serás salvo tú y tu casa, no quiere decir que porque tú creas ya todos se van a salvar, ¿verdad? Pero tú eres esa punta de lanza, eres el que abres el camino, eres el que te transformas. Y entonces todos ven y dicen, ay, sí es cierto. Sí es cierto que Dios cambia, sí es cierto que Dios sana, sí es cierto que Dios transforma, sí es cierto que Dios te levanta, sí es cierto que Dios te suple. Sí es cierto lo que dicen de ese Dios. Y entonces yo también quiero. Y entonces yo también voy con esta familia y entonces todos vamos juntos. Y entonces tú y tu casa son salvos. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos.